esta sería el último encuentro que tenemos antes del parcial de la semana que viene. Eh, todos los temas que entran en el parcial ya los vimos, que es en realidad todo lo que vimos, hasta momento de inercia, inclusive, que fue lo último, lo de la semana pasada. Hoy quería mostrarles un ejercicio más de momento de inercia, que habíamos hecho uno solo acá en clase. Espero que todos hayan avanzado en los ejercicios de la guía. Y sobre todo, bueno, estar a disposición para consultas, digamos, ¿no? No vamos a ver ningún tema nuevo, simplemente un ejercicio más de momento de inercia y luego disponible para consultas, a no ser que alguien tenga ahora alguna pregunta que quiera, alguna duda que quiera plantear y empezaríamos con eso. Profe, yo tengo una consulta Sí. sobre el ejercicio 6, más que todo en la solución, Ujú. Ujú. que es un resumen en la guía, Sí. eh, y al final, bueno, sacar el ángulo, ¿no? Digamos, pone a sacar la tangente del ángulo con el componente X o componente Y. Ujú. Y no es así, ¿o no? A ver, déjame que lo vea. Depende qué ángulo quieras sacar, ¿no? ¿Por qué decís vos que no es así? Mientras voy buscando, pero contame por qué decís que no es así. Y sí, capaz que si querés sacar el de abajo, no puede ser. Bueno, pero. No sé, vos me dijiste No, que no era así y ahora puede ser. Para que no, lo no, estoy para buscando, a ver, mí, acá si lo tengo. Eh, no, porque ahora estoy viendo que en el gráfico de la guía capaz que sí se condice con lo que está sacando. ujú. Yo, una de las Pero, cosas, acá está el ejercicio 6. Al final, sí, este ángulo acá. Bueno, y está como RA sobre R, digamos RAX sobre RA. Y vos decís el componente en X sobre el componente en Y. O sea, la tangente del ángulo alfa es el opuesto sobre el adyacente. ¿Está bien esto? ¿Por qué no? sí, le Estás, debo estás- dar, estás calculando este ángulo. Si vos sí, quisieras calcular este otro ángulo, acá, sí, y el otro ángulo acá sería. sería RAI sobre RAX. Pero en este caso está bien. Ah, entonces en un ejercicio si nos piden el ángulo tenemos que calcular si la Bueno, por eso yo respuesta. les digo que si a vos te piden que calcules el ángulo de la resultante o que digas cuál es la dirección y no te piden respecto de algún eje en particular, bueno, vos lo hacés con el que más te conviene y sí es importante aclarar. Acá, por ejemplo, decir, este ángulo alfa que yo calculé acá es medido respecto de qué eje. ¿Tá? Pues si yo te digo, tiene un ángulo de 40 grados, ¿qué? Con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto a una recta cualquiera. Digamos, si vos decís alfa vale 62 grados y acá me decís que alfa es con respecto al eje Y y lo calculaste así, está bien. Si otro viene y dice, no, yo calculé el ángulo alfa acá respecto al eje X y puso que la tangente del ángulo alfa es el opuesto sobre el adyacente y pone RI sobre RX y calcula el ángulo que le va a dar 27 grados con 76, 27,76. Bueno, está bien, y dirá que el ángulo que calculó es este de acá. Si vos venís y decís, bueno, yo tomé el ángulo tomado desde el eje positivo de las X, entonces lo tomás desde acá hasta acá, y me pones, vale, los 180 más los 26 y pico que decíamos acá, también está bien. Hay distintas. Vos tenés que calcular la dirección. La calculás con respecto a lo que te quede más cómodo. Ahora, si el enunciado del ejercicio te hubiera dicho,
calcular la dirección respecto al eje positivo de las X, bueno, ahí tendrías que hacerlo ya como te lo pide, porque te está pidiendo específicamente respecto de qué eje. Pero si no, se puede hacer así. Sí, no presté atención al gráfico que estaba ahí. Está bien. Es importante, y ya que me decís esto, que se acuerden, yo se los digo y se los decía todas las clases en cada ejercicio que íbamos haciendo. Traten de entender el paso a paso lo que van haciendo. No agarren un ejercicio modelo y vayan siguiendo los pasos que se usaron para resolver ese problema, porque los va a llevar a un error. Casi que con seguridad se los digo que van a cometer un error en algún lugar si agarran un ejercicio modelo y siguen el paso a paso, pues no todos los ejercicios son iguales, son parecidos. La forma de resolverlo, sí. Digamos, el principio, el fenómeno físico que están resolviendo es el mismo, pero cómo encarar un problema depende de los datos que tengan o depende de lo que le están pidiendo calcular. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes tienen este ejercicio acá en la guía. Y en el parcial, bueno, viene un ejercicio parecido, pero resulta que les pedía calcular el ángulo respecto al eje X, por ejemplo. Y ustedes agarran esta fórmula y la copian tal cual está, y acá la pifiaron. Y está mal el problema. Y se los digo porque pasa mucho. Pasa mucho. Por eso todas las clases, todos los ejercicios les digo, entiendan lo que están haciendo. Pueden tener un ejercicio abierto para no acordarse una fórmula de memoria, pero esto que está acá es trigonometría. Ni siquiera lo aprendemos acá. Esto viene ni de la facultad, del secundario. Trigonometría. Ustedes aplican esas herramientas de la forma que más les conviene en el ejercicio. ¿Está? Es muy importante que entiendan bien lo que están haciendo y después si quieren mirar algún ejercicio por algo en particular, lo miran, pero yo les diría que traten de resolver sin ningún ejercicio como guía, porque los induce a errores. Eso yo muchas veces le digo al ingeniero del BEL que los parciales no los deberíamos hacer a carpeta abierta, porque en vez de ayudarlos, para mí les juega en contra. Les juega en contra porque cualquier cosa que se cambie en el enunciado del problema del parcial, y no es que lo hacemos a propósito, sino que son distintos problemas, agarran uno y dicen, lo voy a calcar porque es igual, y terminan metiendo la pata en algún punto seguro. Tengan cuidado con eso. Bueno, si esto quedó claro, escucho alguna otra pregunta y si hay dudas sobre esto, seguimos en este ejercicio. Profe, yo tengo una duda, pero sobre el ejercicio 17, que ya es momento de inercia. No sé si Ajá, bueno, ahí vas a ir vamos para explicando allá. eso hoy o puedo introducirle la duda. Dale, decime. Profe, le dejaron una duda del ejercicio 6 en el chat, justo que estamos. Bueno, a ver, vamos a ver entonces antes de eso. Después haceme acordar lo del ejercicio 17, porque si no, después me olvido. Bueno, ¿qué duda hay sobre este ejercicio? ¿Qué otra hay? Dice, si pidiera el ángulo con respecto al eje positivo, ¿cómo habría que hacer? Eso dice. Aplicar trigonometría. No. A ver, ¿cuánto, si yo tengo este ángulo acá, de F1 respecto al eje X, y esto mide 90 grados, ¿cuánto mide? Si mido desde acá y doy toda la vuelta ahí. 90 más el otro ángulo. Si yo acá, por ejemplo, a ver, tenemos el eje X ahí. Tenemos una recta así, no, vamos en otro color. Una recta así. Y digo, bueno, este ángulo que está acá, este ángulo acá, alfa, supongamos que sean 45 grados. 45 grados. Si esta es una recta, obviamente, entre esto y esto son 180 grados. Si yo quisiera saber respecto del eje Y,
¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, va a ser 90 grados menos alfa. Y ahí puedo sacarlo con respecto al eje Y. Si esta recta tuviera un sentido, por ejemplo, así, que esto supongamos que apunta casi arriba el vector resultante, y pedimos calcular respecto al eje positivo de las X, sería este valor, 45 grados. Y esto es lo que les decía cuando ustedes hacen sumatoria de coseno de 45, ¿sí? Coseno de 45 les va a dar 0,707, ¿no? Es el coseno de 45, positivo, 0,707. O sea, esto que está acá, multiplicado por el valor de la fuerza. Ahora, si esa fuerza fuese para acá abajo, voy a dibujarla desde ahí, a ver si la puedo hacer continuada ahí. Pongamos que sea para acá abajo. Y, a ver, lo vamos a hacer un poco más prolijo. Supongo que esa es la fuerza. Y después tenemos otro sistema. Bueno, la voy a dibujar en otro color. Acá. Otra fuerza. Igual, pero hacia abajo. O sea que sea así. Si ustedes toman, a ver, este ángulo que está acá, alfa, es igual a este que está acá. Decíamos, el coseno de 45 es, supongamos que esta fuerza vale 100 kilos, por decir un número cualquiera. Esta también, ¿no? 100 kilos. ¿Cuánto vale la componente en X? O sea, la componente en X acá va a ser 100 por el coseno de 45, o sea, 100 por 0,707 va a ser 70,7 kilos. Si ustedes hacen coseno de 45, bueno, les va a dar positivo. Ahora, si esta fuera la fuerza, y ustedes están haciendo sumatoria de fuerza, pueden hacer F por el coseno de 45, me va a dar 70,7, pero como yo veo que está apuntando para el lado negativo de las X, cuando hago sumatoria le pongo signo menos. Ahora, si yo hiciera, en vez de coseno de 45, hago el coseno de este ángulo, que ese ángulo, ¿cuánto sería? 180 más 45. ¿Está bien? Son 225 grados. Si ustedes hacen coseno de 225, le va a dar menos 0,707. Que multiplicado por los 100 de la fuerza me dará menos 70,7. Bueno, y ahí me independizo de tener que estar mirando yo cuál es el signo que voy a poner en la sumatoria de fuerzas según X. Porque ya me lo va a dar solo el ángulo. Ahora, tengo que usar una u otra, no puedo usar las dos. Acá decir, bueno, uso este ángulo, me da menos, uso este signo y además como digo que va para el lado izquierdo, también es menos. Y menos por menos mal, le terminé poniendo un más, está mal. O una u otra. ¿Sí? Pero esa es la diferencia, digamos, de tomar el ángulo con respecto a un eje, con respecto a otro. Ustedes conociendo un ángulo y pueden conocer cualquier otro. No sé si esa era la duda. No sé por qué no veo el chat ahora. Si están escribiendo en el chat acá. Bueno, dale, perfecto. Si quedó claro, sigamos con otras dudas. Vamos a empezar a grabar. Profe, ¿le puedo Sí. preguntar algo rápido? ¿De qué? Sí, sobre la promoción. ¿Se puede Bueno, promocionar? ¿Eh? dale, a ver. ¿Se puede promocionar por separado el práctico del teórico? Tienen que rendir las dos cosas. Para promocionar el práctico tienen que regularizar como mínimo el teórico. Pero por eso se puede promocionar el práctico y regularizar el teórico. Sí, después lo hablo con Delbel por las dudas, porque yo no estuve esa primera clase en que él les dio las condiciones de regularidad, con eso yo llegué un poco más tarde. No sé si él habrá dicho alguna otra cosa
cosa. Vamos a tomar como válido si dijo la otra cosa. Si no, después se lo aclaramos. De todas maneras, a lo mejor en lo que subió Luis, en la planificación de la cátedra y todo, está. Bueno, gracias. Bueno, vamos ahí. Vamos 17. 17. Este es el 11. ¿Cuál es el 17? Escucho, a ver, ¿cuál es la duda? Es el ejercicio todavía no lo hice porque quería sacarme la duda antes. Y es que en el caso de las No vaya a hacer cosa que, no, es no vaya a hacer que, cosa que hagas algo de más. no, es que no quería echar moco de entrada y entenderlo mal, por eso quería sacarme la duda. Bueno, a ver. Porque acá yo tengo que los ejes claramente no me coinciden los del rectángulo con los del círculo que está inscripto. Ujú, Y lo que había pensado ujú, era que las áreas claramente se iban a terminar restando. ujú, Pero mi duda sí, estaba sobre los otros términos, sobre si también los considero como resta. Por ejemplo, el SX, que es la suma de las áreas por las distancias hacia el eje. ¿Esos también los ujú, tengo que restar sí, y los momentos de inercia? claro, sí, sí, sí. Es un área que le falta a la pieza. A mí me resulta práctico visualizar, digamos, la posición de un eje baricéntrico. Si la figura fuese, como decíamos, un rectángulo, bueno, va a estar a la mitad de la altura. Eso eh, lo sabemos hasta intuitivamente, va a estar a la mitad. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un agujero justo en el centro? Bueno, el eje baricéntrico no va a cambiar de posición. Ahora, si ese agujero lo empiezo a desplazar hacia abajo, va a haber un área eh, mayor por arriba de ese eje que originalmente estaba en el medio. Porque acá abajo no hay área, o sea, esa distribución del área va a haber un área mayor. Quiere decir que el eje baricéntrico se va a ir desplazando hacia donde más área haya. Por eso les decía que traten de buscar la similitud con una sumatoria de momentos o un equilibrio, un sistema de fuerzas, donde acá el área puede ser una fuerza. Y el eje ese baricéntrico va a ser, si lo llevamos a la analogía de los momentos, un punto sobre el que si tomamos momento de la resultante, que es igual a todas las otras fuerzas, ¿sí? Respecto de ese punto me dé lo mismo que cada una de las áreas respecto del eje. Entonces, fíjate, si vos el área decís, bueno, el área del rectángulo mide 24 centímetros cuadrados. La distancia respecto del eje X es 2. La distancia respecto del eje Y es 3, que es la mitad de 6. Entonces se hace 24 por 2, 24 por 3, va a sacar el SX y el SY. En el caso de esta que está restando, fíjate que el área lo tomamos como negativo. ¿Sí? Entonces, 3,14 por 2 me da negativo. Cuando yo hago la sumatoria, ese término es negativo. Entonces la sumatoria va a restar. Acá lo mismo. En el momento de inercia va a pasar lo mismo. Como es negativo, yo le estoy restando al momento de inercia que tenía el rectángulo algo que en realidad no está. Es un área que no está. Yo calculo cuánto es el momento de inercia de ese círculo y como no existe, lo resto. ¿Sí? Entonces, el nuevo eje baricéntrico, cuando vos calcules, si vos tomás solamente el del rectángulo, va a estar a la mitad. Si vos tomás solamente este, va a estar acá abajo. Bueno, habrá que buscar ahora por dónde pasa el eje baricéntrico de esta nueva figura.
Entonces, bueno, ven, acá se ve el área negativa, estos dos términos, como decíamos, negativos, y el momento de inercia también negativo. Entonces los 72,54 le restas 4,93 y te va a dar un valor menor al del rectángulo. Obviamente estos JX y JY de cada una de las dos figuras son respecto del eje baricéntrico, ¿no? Son respecto de este eje X que calculamos. ¿Se entiende? Sí, sí, lo había pensado, pero tenía la duda, sobre todo en el resto de los términos. Entonces, no quería arriesgarme a que estuviera todo mal. Bueno, mira. A ver, puedo abrir acá rápido. Profe, disculpe, Sí, ¿puede mostrar cuando calcula JX y JY de ese mismo ejercicio? de los ejes baricéntricos, de cada una de las... A ver, para. Primero calculamos la posición de los ejes baricéntricos. El eje X está a 3,15, ven acá. Ahí usted considera el área del... Y entonces cuando saco el JX y JY final, yo no, Sí. como ya estoy considerando el signo desde el principio, ¿no tendría que directamente sumar al final? Esa es mi duda. Porque Pero vos acá estás calculando esta primera parte de esta tabla hasta acá, donde calculamos el momento estático de primer orden, ¿sí? Que es el SX y el SI. Esto lo usamos para calcular la posición del eje baricéntrico, ¿no? Hasta ahí usamos para eso. Yo calculé la posición del eje baricéntrico. ¿Para qué quiero calcular la posición del eje baricéntrico de toda esta figura? porque necesito que sean los mismos para las dos figuras para poder sumarlas o restarlas al último. Claro, porque yo lo que necesito saber es el momento de inercia de esta figura. Y el momento de inercia de esta figura es respecto de su eje baricéntrico. Sí, Como yo sé que de un rectángulo, si nos olvidamos de este agujero que está acá, ¿cuánto va a valer el momento de inercia de este rectángulo si estuviera solo? Y va a valer la base, que serían 4, por la altura al cubo, o sea, por 6 al cubo dividido 12. Eso sería el momento de inercia del rectángulo si no estuviese este agujero y respecto de un eje que está a 3 centímetros, pasa a la mitad. Base por altura al cubo sobre 12. Que es este que está acá. Que calculamos eso. Si ustedes hacen eso, 4 por 6 al cubo dividido 12 les debería dar 72. Fíjate que acá no tuve en cuenta ningún signo, nada. Eso es el momento de inercia de un rectángulo. ¿Sí? Momento de inercia de un claro. rectángulo respecto de su eje baricéntrico. Sí, yo ¿Cuánto quería vale? ver en realidad, perdón, Sí. el momento de inercia aplicando Steiner. Bueno, Quería ver si ahí consideraba mira, el signo. dale. Ahora, vamos por parte. ¿Cuánto Bueno, vale el sí. momento de inercia de una circunferencia de diámetro 2 centímetros? ¿Sí? Por ahora, no sé si es un agujero, si es un área posible. ¿No? Digamos, nosotros estamos pensando en áreas, ¿sí? En figuras planas cerradas. De una circunferencia, el momento de inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. ¿No? Acá está, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces, el JX del círculo es 0,78. En los dos va a ser igual, obviamente, por simetría. Eso es el momento de inercia de una circunferencia. Como te digo, todavía no considero si es positiva, si es negativa, nada. Una vez que yo conozco los momentos de inercia respecto de sus propios ejes baricéntricos, o sea, respecto, ¿ves acá? Si agrandamos un poco, está esta línea azul, que es el eje X del círculo.
Y acá en esta diagonal que se cruza ahí, estaría el eje X del rectángulo. Esos dos valores que calculamos son respecto de esos ejes. Ahora, yo lo que voy a hacer es llevar ese momento de inercia de cada una de las dos figuras a este eje X, ¿sí? Aplicando Steiner. Haciendo eso, voy a tener este valor que está acá y este valor que está acá, para el eje X y para el eje Y. Fíjate que recién acá yo le pongo que esto es negativo. Si vos se lo querés poner acá negativo, lo podés hacer, es lo mismo. Digamos, vos estás restando un momento de inercia. No importa, si lo querés restar acá, si lo restás acá. Es lo mismo, lo importante es que cuando vos apliques Steiner, a ver si está acá la ecuación, acá, ¿ves? Es como que ese signo menos va a ir a todo esto que está acá. ¿Está bien? Si vos tenés este valor negativo y le sumás esto solamente, ahí ya sí, va a estar mal. Ahí en ese caso esto es negativo y esta área la tenés que considerar negativa también. Vas a llegar a este valor, ¿no? Vos después lo restás si querés acá. Después a ese, en la figura 2. El JX de la figura 2, 4,93. Esos 4,93 yo los puse acá que están restando. Si vos lo querés poner acá negativo y cuando aplicás Steiner ya tomás este signo negativo, listo, acá te va a dar negativo también. Eso lo eligen. Por eso, para mí lo importante es entender qué es lo que están calculando. Después, una que lo entendiste, vos podés decidir cuál es la forma que te resulta más fácil hacerlo a vos. ¿Tá? Pero sería exactamente lo mismo. Vos podés poner negativo acá, porque decís, bueno, esto es un agujero y su momento de inercia lo tengo que restar, entonces lo pongo negativo acá. Bárbaro. Ahora, cuando aplico la ecuación del teorema Steiner, acá tendré menos jx2 más menos a2 por b2 al cuadrado. Y eso me va a dar acá menos 4,93. ¿Se entiende? Sí, claro, pasó que yo calculé todo como positivo Ujú. con respecto al círculo y lo que hice fue restarlo al último. Y me daba parecido, pero no igual. O sea, resté los momentos de inercia finales que serían ya aplicando Steiner. Y los Acá esto. JX, claro, Pero ¿y por qué estos valores no te dan igual, este y este? no porque consideré la pi sería el área del círculo como positiva. Y Sí, no. ojo, ahí me parece que estás mezclando, digamos, no es que pi sea negativo. Vos calculás el área de un círculo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es lo Claro, que te sí, da el es área del porque, círculo. El sí, área, el sí, valor del área es lo que consideramos negativo, ¿no? sí, No sí, es que sí. pi es negativo, que el diámetro es negativo. Yo No, tengo no, el es porque área, el área vale pi, por eso le dije así, pero. pero como, bueno, el área vale pi porque justo tenés Sí, diámetro sí, 2. no, En eso este sí. caso, bien, 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 bien. Bueno, entonces, ¿por qué decir que no te da igual? No sé, la verdad. Lo tengo acá si quiere ver, profe, pero no entiendo. Porque yo hice lo que le acabo de decir y lo resto al último, pero capaz que no es así. Me da 69 y a usted creo que le daba 67. Sí, No sé si será lo A 67. mí, mismo. a mí también me da igual que ella, Para ver, haciéndolo mira, así. vamos a hacerlo así rápido, justo lo que les quería mostrar. Que si dicen que tienen duda y no se animan a probar, vamos a hacer esto. Abren SolidWorks y dicen, voy a dibujar la pieza que tengo que hacer. Nuevo, puede que haya ahí un error en esa resolución. Entonces, todos se acuerdan más o menos cómo funciona, me imagino. Y vamos a dibujar el rectángulo. Se lo voy a dibujar a la mitad, acá. Cosa de que el eje me quede ahí. Coincidente y punto medio. Ahí. Esto medía
20, porque esto está en milímetros, y acá 60. Y acá tiene un agujero que tiene diámetro 20, no, 40 era el otro. Esto es 40. O sea, 4 centímetros. 20, y ¿qué distancia había acá? ¿Alguien me lo puede decir? 2 2. del centro O sea, 20. claro. ¿Así ahí abajo? 20. Sí, sí. Y esto está alineado verticalmente. Bueno, entonces, si a esto yo le voy a dar un volumen, cualquiera, no importa, simplemente para... Pongamos que esta es la viga que tenemos así de larga. Pero a mí lo que me interesa es conocer las propiedades de esta sección, que está pintada, ven ahí en azul. Fíjense que ahí el agujero no se selecciona. Entonces yo dibujé esto, selecciono la cara esa, calcular propiedades de sección. Y agarro acá y le voy a poner que las unidades estén en centímetros. Aceptar. Fíjense, ahí me muestra la posición del eje baricéntrico. Nomás que está cruzado el eje, acá me lo marca como Y, y el X vertical. Yo tengo que tener en cuenta eso y mirar acá. El eje respecto, a ver, esperen que lo busco acá está. ¿Ven? Respecto del origen que yo lo había puesto acá en el medio, abajo, 3,15, ¿sí? El eje Y, que sería nuestro eje X, y el otro es 0 porque está alineado. Si yo hubiera empezado con el origen acá, bueno, me diría que tiene 2 centímetros. Bueno, esa es la posición del centro de gravedad, ¿ven? Del baricentro del área. Y el momento de inercia, 67,6 y 31,21. Entonces, si vemos acá, ¿cuánto me daba ahí? No me acuerdo ya. Creo que daba eso, ¿no? 67,6 y 31,2. Ahí está, 67,6 y 31,2. O sea, están bien esos valores de acá de la tabla. Después, en todo caso, si les dio diferente, revísenlo. Y si aún así tienen dudas, pueden sacarle una foto, lo suben ahí al foro y se los corrijo. No hay problema. Sí, sería bueno acá, después fíjense en la grabación de la clase lo van a tener, cada uno de estos valores, ¿no? La posición del eje baricéntrico les dio así, 3,15 y 2, respecto de estos ejes, ¿no? Tienen que haber tomado los mismos ejes Y X. No da así, profe, porque no consideré el área del círculo negativa, entonces no me da Bueno, igual. ahí está el error. Sí, es eso. Sí, Ahí sí, está el sí. error, porque si vos no considerás el área negativa, se le está sumando. El eje este te va a dar menos de 3 a vos, te debe haber dado. Sí, 2,88. Claro, Es porque eso. vos si considerás que acá, esta área, además del área del rectángulo, hay otra área más que está sumando, hace que este eje baje. Sí, eso fue. Yo ¿Está pensé que lo bien? podía hacer normalmente y al último sumar todo, digo, No, restar no, todo, no, porque pero la no. posición del eje baricéntrico, ahí está, te va a cambiar. Si acá, este agujero, imagínate la situación, digamos que esto hubiera sido un cuadrado en vez de un círculo, a ver si lo podemos ejemplificar mejor. Si esto hubiera sido un cuadrado que estaba restando, y ese cuadrado cada vez empieza a ser más grande, hasta que llega un punto que se hace igual a todo esto, a toda esta mitad que está acá. ¿Qué va a pasar con el eje de lo que quedó? Y se va a ir ahí, digamos, mira, lo vamos a hacer acá. Vamos a borrar todo esto. Supongamos que tenemos, como decíamos recién, un rectángulo acá. Y ese rectángulo tiene su eje baricéntrico, lo voy a dibujar en rojo acá, que ¿a dónde va a estar? Va a estar a la mitad de las diagonales. Si esto fuera lo único que hay, ese eje
el eje baricéntrico va a pasar por acá. Por ahí. Ese es el eje X baricéntrico. Ahora, si yo a esa pieza le resto, por ejemplo, tiene un agujero acá. Vamos a hacer el mismo color. Un agujero acá que es este. Bueno, este rectángulo que está restando acá tendrá su eje baricéntrico, por ejemplo, acá. Bueno, pero imaginémonos que este cada vez se va haciendo más grande. Cada vez se va haciendo más grande hasta que llega un momento que lo imaginemos que es igual a esta parte. O sea, desapareció todo esto que está acá. Este eje, ¿dónde va a ir a parar? Y a la mitad de la parte que nos quedó. O sea que a medida que yo le entro a restar área, la posición de ese eje baricéntrico va a ir variando. Si esto no está, no existe, esto está ahí. Si yo acá abajo ya le resté un área, este eje se va a ir para acá arriba, porque la mayor cantidad de área está concentrada acá arriba, entonces ese eje se va a ir corriendo. ¿Me entienden? Ahora, si en vez de estar restando esta área, hubiera sido un área que estuviese sumando, supongamos de vuelta, pongamos, tenemos solamente esto, y ahora en vez de restar le agrego un área acá abajo, que podría ser esta, como el ejercicio que habíamos hecho antes. Si ahora mi pieza es todo esto así, ¿qué va a pasar con este eje? Y ahí se va a ir para abajo, porque está toda esta área acá que también está pesando, entonces va a hacer que este eje se venga para acá. Entonces, si tenemos dos figuras y las dos están sumando, la posición del nuevo eje baricéntrico, suponemos, esta es la de una pieza, y acá en las diagonales esta, vamos a tener la posición del eje baricéntrico de la figura 2. Como está ahí. Si las dos figuras están sumando, el eje baricéntrico de la figura en conjunto va a estar entre medio de los dos. Va a estar más cerca de uno o del otro dependiendo del tamaño del área de una y de otra. ¿Cuál de las dos áreas tiene mayor peso, digamos? ¿Me explico? ¿Me siguen? Entonces, si esta figura, en vez de ser así grande, fuera una cosita chiquitita acá, y casi que no me va a mover la posición de este eje baricéntrico. Ahora, si esta área empieza a crecer, y bueno, este eje va a ir yéndose para abajo. Si nos vamos al otro extremo de que esta área creció tanto que esta pasa a ser insignificante, el eje va a ser casi este que está acá. Ahora, nunca va a poder estar por arriba de este, ni por abajo de este, siempre y cuando las dos áreas sumen. Ahora, en el caso del ejercicio que estábamos viendo recién, como tenía un agujero acá, y el eje sí se va a ir por arriba de ese. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Había hecho Bueno, cualquier cosa. está. Bueno, Profe, yo tengo una duda con el 16. vamos con el 16. Profe, una pregunta rápido antes de pasar ese. Entonces, si el círculo, supongamos que estuviera, que coinciden los ejes baricéntricos, ahí sí Sí. directamente puedo agarrar la ecuación del momento de inercia del rectángulo y le resto la del círculo y listo. Si este círculo hubiese estado acá centrado en este eje, Claro. cuando vos hagas acá los valores de A y B para aplicar Steiner, fíjate que acá en uno de los ejes coincide. En el otro eje no. ¿Está bien? En el eje Y, el círculo está centrado. En el eje X está más abajo. En el eje X baricéntrico me refiero, ¿no? O en el eje Y de referencia el círculo coincide. Y en el eje, perdón, el eje, sí, Y coincide, en el eje X está más abajo. Si coincidieran los dos ejes, o sea que el centro de este círculo estaría ahí en la cruz de esto, ¿cuál es la distancia? Digamos, la posición del nuevo eje baricéntrico va a ser la misma de los dos. A ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos de vuelta con otro rectángulo. Tenemos un rectángulo y un círculo. Vamos a hacerlo así. Vamos a dibujar los ejes.
baricéntricos de esto, suponete que el eje baricéntrico está donde se cruzan estas dos diagonales. O sea, ahí va a estar el eje baricéntrico de este rectángulo, ¿no? ¿Vamos bien ahí? Si tenemos una circunferencia que está centrada en ese punto, la vamos a hacer en negro. Que esté ahí centrada ahí. Bueno, el eje baricéntrico, el JX, de esa circunferencia va a ser este también. Y los dos tienen el mismo eje. Si yo quiero aplicar Steiner, la distancia es 0 entre los dos ejes. O sea que ahí en ese caso, aplicado acá el ejercicio que estábamos haciendo, No hace falta ni y no, porque hacer a esta Steiner. distancia A y B son 0, cuando vos apliques Steiner acá, este término se hace 0, y te queda que el JX es lo mismo que el JX1 de la figura, digamos. No es necesario aplicar Steiner. Acá, de hecho, en este ejercicio, si lo resolvieron, fíjate que para calcular el JI no hace falta aplicar Steiner. El JI del rectángulo, ¿cuánto vale? Base por altura al cubo sobre 2. En este caso la base pasaría a ser los 6. Y la altura serían 4. Ahí calculé el JI del rectángulo. ¿Cuánto vale el JI del círculo? Base por pi por diámetro de la cuarta sobre 64. Los dos ejes son los mismos. O sea que las distancias es de 0. Y acá lo estás viendo. Como es 0 y es 0, este JI del rectángulo y de la circunferencia son iguales a los que me quedaron acá, 32 y 0,78, nada más que uno está restando. ¿Sí? Si hubiera estado alineado con respecto a los dos ejes, directamente calculabas esto, restabas acá y ahí se terminaba el problema. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. La otra duda me decían era sobre el 16. Acá está el 16. ¿Cuál es la duda? Que hay un valor ahí en la tablita de abajo, creo que era. Sí, ahí. Que no me da. El 933 es el momento de inercia de la figura 3. Este acá, 933. No De la me figura dijo. 3 respecto de su eje baricéntrico. Es un rectángulo, ¿está? Sí. O sea que para esos 933 van a ser la base. Esto también depende, ojo, depende cómo dividan ustedes la figura, ¿no? Fíjate que yo acá la dividí así, un rectángulo hasta acá abajo. El otro rectángulo empieza acá. O sea, la figura 3 va a tener, vamos a ver las medidas acá porque no me las sé. Acá. Claro, lo que me pasaba a mí es que la base era de 100. No, y después no es 100. restándole restándole el Esto es 20. rectángulo O sea quedaba que 8. la base es 80, sí, 8 Claro. centímetros. Y si yo a 8 lo multiplico por 2 al Al cubo cubo serían y lo 8 divido más. en 12, me daba 5,33. Bueno, puede ser. No sé si yo No, está bien. Sí, a ver, 8 por 2 por 2 por 2 dividido 12. Igual 5,33. Entonces ahí no me daba el resultado final porque Bueno, está yo bien. tomé distintos valores, pero en general me quedaban los mismos menos eso. Está bien. Bueno, sí. Está bien. ¿Y este otro está bien? Sí, estaban todos bien. Lo único que sí es me modifica el J. Che, y acá no fue un error por las dudas de tipeo, cuando vos haces la suma, acá a ver si lo mantuve, 9,33. 5,33, mirá. puede ser, JX, claro. acá está 5,33 Sí. y acá le puse 9, o sea que esto sería 5. Pero habría que ver después qué sumé al final. Sí, A a mí ver, me modificó algunas cosas del JI, no sé si yo lo conté mal, ya lo voy a revisar de nuevo, vamos a ver acá, mirá. pero me Acá. modificó algunos. 5,33, acá está. Ujú. Más 16. O sea, daría 86,33. Yo lo escribí mal ahí en la tabla, pero fíjate que acá en esto está bien. A ver cuánto nos da eso. Lo voy a revisar.
sería 2.25 al cuadrado por 16 más 5.33 igual 86,33. Esto estaría bien. Y acá 86,33 estaría bien. Estos Sí, sí, sí. valores, A bueno, mí el, ajá, no, el momento de inercia con respecto a X sí me dio, el que no me dio fue el Y. el I. Bueno, y el Claro. I, a ver cómo sería. La base pasaría a ser 2, la altura pasarían a ser 8, o sea, 2 por 8 al cubo, dividido 12. 85,33. Estaría bien ahí. Sí, ese sí. 85,33. De la figura 1 sería, ¿cuánto es la altura total acá de esto? Eran 100. 100. O sea, 100 por 2 al cubo, o sea, por 8, dividido 12. 66,6. Estamos acá. Para el JI de la 1, acá. ¿Dice bien? Ah, 100 no, Sí, 10. sí, sí. Sí, era 10. 10, claro, 10 porque por estaba la 8, consigna en milímetros. sí, dividido 12. 6,67. Está bien. Y del triángulo es la base por altura al cubo sobre 36. Hablando del triángulo, ¿hicieron ese ejercicio que les dejé? Acá la base sería, ¿cuánto sería? A ver. Serían 44 por, no, sí, H6, La base del triángulo es 36, 6, si no me 24. equivoco. Sí, 24, está bien. O sea, estos tres están bien. Sí. ¿A vos alguno de estos tres te dio mal? No, me dan distintos, pero ¿Distinto? porque yo tomé, Ah, dividiste el área de otra forma. claro. ¿Y la posición de los Eh, ejes te dio bien? sí. Eso está. Bueno, fíjate después acá estas distancias, pero Ujú. lo voy a revisar, puede ser que también yo le haya metido. A ver, veamos si lo podemos resolver acá. Profe, Rápido. disculpe, ¿Sí? a mí no me da en JI, no me da el 24 que le da usted, a mí me da 18. Ah, ¿Y sí, cómo a lo mí también hiciste? me da 18. A mí me dio igual que usted, profe. ¿Y cómo lo hicieron para que les dé 18? ¿Qué números pusieron? 6, 4. Eh, Yo puse 6 al cubo por 4 dividido 48, ¿Por qué dio 48? porque así tenía la fórmula de JX, de JI. No sé Ajá. si la habré copiado mal o el Y otro día. acá en el apunte creo que había, les decía que busquen una tabla de momento de inercia. De todas formas, acá yo creo que había puesto alguno de los triángulos. Ah, no, estaba en el PowerPoint, acá. Profe, yo en una tabla que tengo de Sí, mecánica, aparece que el del triángulo, el acá está, JX, miren. Esto lo vimos el otro día en la clase pasada. Base altura del cubo sobre 36. Profe, pero el de I, o sea, de JI sería dividido 48. Yo tengo acá una captura de la filmina del otro día. Ujú. Bueno, ya después les voy a subir unas tablas, así la tienen. Bueno. Me está saltando una alarma del Solicuar. Bueno, a ver, vamos a profe, resolverlo entonces rápido. los J del triángulo quedan divididos por 36, Sí, todos. O sea, es igual que el cubo, nada más que dividido 36. sí. Ah, listo. No, porque yo busqué una tabla y Pero también ahí es donde tuve error. de 48, habría que ver No, me de daba ahora 12. cómo dividió. Dividido 12, o sea, igual que el triángulo, igual que el cubo. Ah, no, no, no. No, eso no, dividió 12 no. Y la otra que había también me daba 48, una cosa así, así que. Ujú. Ya voy a buscar una hora y en todo caso se las subo ahí unas tablas que estén bien completas.
Sí, igual, profe, dibujando acá en el acá. chat dijeron que era porque era un triángulo rectángulo, que no era el mismo que Sí, el isósceles. Ahí ujú, debe ser que no me dio entonces el resultado final, yo pensé que era lo mismo. puede ser, sí. Puede ser que en esa tabla que habíamos puesto ahí de ejemplo es un triángulo isósceles. Che, ¿ustedes están viendo la pantalla acá del Solid? No, ¿no? No. No, no. Bueno, a ver, vamos a ver, así lo resolvemos. Ayúdenme acá. ¿Esta medida cuánto era? ¿4? 4 por 6 tiene el triángulo. Esta tiene 40 y así tenía 60. Sí. Bueno, veamos, fíjense, acá yo dibujé a partir de este origen. O sea que este origen es mi eje Y y mi eje X. Le vamos a dar una profundidad cualquiera para transformarlo en sólido y poder seleccionar después una de las caras del sólido. Vamos a ver acá. Calcular. No, propiedad física no, propiedades de sección. Las posiciones del eje baricéntrico. Lo vamos a pasar a centímetros. A ver, con respecto. No, 48. Déjenme abrir acá. Me fui del ejercicio. Estoy buscando acá en el ejercicio de clase. ¿Qué número era? 17, ¿no? 16. 16. $3.25 y $3.42, decía ahí la tabla. Y acá en el Solid nos da 3.25 y 3.42 en altura. Y momento de inercia en el centro de gravedad. 3.25 el JX y 3.43. 3.25, 3.43. Está bien. Fíjense que acá, momentos principales de inercia, nos da otros valores distintos, pero fíjense cómo están los ejes acá. Los ejes están cruzados. ¿Se acuerdan que decíamos que para una figura, digamos, primero, los valores esos que estaban ahí en el ejercicio están bien. Ese es el resultado, está correcto. Y el momento de inercia del rectángulo es de base altura al cubo sobre 36. Pero fíjense acá, aprovecho para decir esto, si nosotros estamos tomando momento de inercia respecto de este eje X, el momento de inercia de este rectángulo hemos dicho que era base altura al cubo sobre 12. Ahora, si yo tomo momento respecto de un eje por ejemplo acá, pero que esté rotado un determinado ángulo, No, no me hagas eso, no. este eje nuevo X', que esté rotado un cierto ángulo alfa, el momento de inercia va a ir variando. ¿Sí? Entonces, si yo graficara, después pueden buscarlo como cómo varía la elipse de inercia, según el ángulo este de alfa, acá se genera una elipse que lo que me estaría graficando es acá en este eje JX y acá en este eje JY. Entonces, en realidad esa elipse va a estar... no la puedo girar acá, ¿cómo haría esto para girarla? Bueno, va a estar así inclinada. Y voy a tener un valor de JX máximo, un determinado valor del ángulo alfa. O sea, si yo este eje X lo voy variando respecto del eje, lo voy variando este ángulo alfa, y ese ángulo alfa crece desde 0 hasta 90,
Esos valores ahora nuevos de Jx' y el Ji' sería en un eje perpendicular, van a ir variando. ¿Sí? Desde este que tomar acá, van creciendo o disminuyendo hasta un valor. Cuando se pasa por el valor máximo del momento de inercia, se dice que esos son los ejes principales de inercia. Y los ejes principales de inercia, acá tendríamos el otro eje a 90 grados, el eje Y. Entonces vamos a tener un Jx máximo y un Ji mínimo. De manera tal de que la suma del Jx y el Ji nos va a dar un valor constante. A medida que uno crece, el otro disminuye. Pero lo que yo puedo, o me es interesante, es buscar para qué ángulo alfa el Jx es máximo. ¿Para qué? Para que si yo estoy haciendo una viga, bueno, a lo mejor no me conviene poner esta sección de manera vertical así y cargarlo acá con la fuerza. Bueno, la fuerza estaría ahí, sino que a lo mejor me conviene, correcto, que la fuerza tenga un cierto ángulo. Bueno, lo dibujé vertical. Pero que la sección esté inclinada, por ejemplo. Podría ser así. Que la sección esté así. Pongamos. La fuerza aplicada así vertical acá. Entonces, ese eje X que estoy tomando un momento de inercia no es este, sino que es este que está acá. Y en ese caso me da un valor de momento de inercia mayor. Eso es lo que van a ver acá como momentos principales de inercia. ¿Ven? Que estos dos valores, si ustedes hacen la suma de este más este que está acá, va a ser lo mismo que los otros dos que calculamos Jx y Ji. La suma de los dos va a ser un valor constante. Lo que pasa es que uno puede ir aumentando y el otro disminuyendo de manera tal de mantener esa constante, y buscamos cuál de los dos es máximo y cómo me conviene posicionar esa sección respecto al plano de carga. ¿Está bien? Eso cuando la pieza no es como una circunferencia, que en esa circunferencia, por más que yo varíe los ejes, siempre va a ser igual, porque el círculo no va a cambiar respecto de sus ejes. Bueno, no sé si quedó claro ahí esa duda que había con ese ejercicio, o hay alguna otra duda acá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, yo le ¿Sí? quería preguntar si puede explicar el ejercicio 12, pero solo una parte que no entiendo bien. ¿Qué parte? Es cuando tenemos que sacar, creo que es el esfuerzo de corte. ¿Acá? Sí, más Ujú. abajo, cuando hace la Pará, tangente. vamos a ir por parte. ¿Cómo calcular RA y RB? ¿Hasta ahí va bien? Sí, eso sí. Esta fuerza bien. equivalente, ¿cuánto vale y en qué posición está? ¿Eso está claro? Sí. Bien. Si eso está claro, Yo tengo una duda en ese, profe. ¿qué pasa? La fuerza equivalente. La fuerza equivalente siempre es igual al área que está bajo la carga distribuida. En este caso es un triángulo. El área de este triángulo va a ser la base por la altura dividido 2. Ese es el área de un triángulo. Cuando era una carga uniformemente distribuida, que era un rectángulo, era el área de ese rectángulo. La altura por el largo. Acá un triángulo puede ser la mitad de un rectángulo, por eso lo dividimos por 2, ¿no? La base por la altura dividido 2, ese es el área. La fuerza equivalente es igual al área que está bajo la carga, bajo la curva. ¿Se acuerdan cuando hacían integrales? Bueno, el área bajo la curva, que la resolvían con un integral. Acá si integraran esa función y respecto de x, van a obtener el área de ese triángulo, en este caso 500 por 10 dividido 2. ¿Sí? O sea, 5.000 dividido 2 son 2.500. Ese es el valor de la fuerza.
y la posición en el baricentro del triángulo, que está a 1/3 de la base. ¿No? Eso ya son las cosas que vienen de atrás, digamos, que más o menos hay que ir recordando, digamos. Gráficamente, ¿cómo podrían calcular el baricentro de un triángulo? Si nosotros tenemos un triángulo, pongamos así, así, y así. Tienen ese triángulo de papel y tienen que decir en dónde está el punto baricéntrico. Bueno, pueden agarrar y decir, bueno, el punto baricéntrico va a estar, yo agarro del punto medio de esta línea a este vértice. Lo voy a hacer acá afuera porque si no después no me deja ir. Entonces lo pongo ahí y este lo traigo acá. O sea, uní un vértice con el punto medio del cateto opuesto. Hago lo mismo para el otro lado. Un vértice con el punto medio del cateto opuesto. Y hago lo mismo con el otro. El vértice con el punto medio del otro cateto. Esto yo lo estoy dibujando así nomás, ojo, por eso no. Pero ese punto, que va a ser uno solo, donde se cruzan esas tres rectas, es el baricentro del triángulo. Y si después lo miden toda esta altura, supongamos que mide 9, bueno, desde acá hasta acá va a medir 3. Si desde acá hasta acá mide 6, desde acá hasta acá va a medir 2, porque es 1/3 de la base. Y si ustedes agarran este triangulito de papel y lo clavan con un alfiler en una pared, va a dar lo mismo, cualquier posición que lo pongan, va a quedar quieto. Mientras que si ustedes clavan el alfiler, por ejemplo, en un punto como está acá, y siempre va a girarse y se va a caer hacia abajo, de manera tal de que se alinee el punto donde clavaron el alfiler con el baricentro del área, van a quedar en posición vertical. Si ustedes lo clavan acá, en cualquier posición que lo dejen, va a quedar. Eso en cualquier figura, ¿no? Cuando determinan el baricentro. Si ustedes tienen una hoja y no saben dónde está el baricentro, pueden ir probando, clavándolo con un alfiler, hasta que le encuentren el punto justo donde lo giren y quede en esa posición. Bueno, esa es la posición el baricentro de un triángulo. Entonces, en este ejercicio, el punto donde está aplicada esta carga equivalente es a 1/3 de la base. O sea, 10 dividido 3, está ahí, ¿ven? 2/3 por 10 o 1/3 por 10. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno, después lo que necesitamos hacer es poder calcular el esfuerzo de corte, que es una función respecto de x. ¿Cómo va a ir variando Q en función de x? Entonces lo que hago es encontrar la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta. La ecuación de esa recta, nosotros acá podemos conocer la tangente de este ángulo, que la tangente de este ángulo es ¿se acuerdan? La ecuación de una recta es I igual a AX más B. En este caso el término B no existe, porque no hay ordenada al origen, pasa por 0. Entonces B es 0. La ecuación de esta recta va a ser AX. Ese AX, ¿ven? Acá sería A es 50, que sería la tangente de este ángulo. ¿No? La tangente de este ángulo es 500 dividido 10. Eso es 50. Bueno, acá está. 50x, ¿sí?, es la ecuación de esa recta. Para saber el esfuerzo de corte, cómo varía en función de x, decimos, bueno, esto que está acá es ampliado esta porción de la viga acá. Profe, ¿No? Sí. ahí no tendría que ser abajo donde calculó la AX, sería 50. ¿No tendría que ser A igual a 50x? No. Porque usted puso Q. AX, no, la ecuación de una recta, a ver si no me equivoco, hace mucho ya que no hago esto, pero genéricamente, ¿no? Si estuviéramos acá en geometría, I igual a AX más B. Y si graficamos,
¿Cómo para borrar acá? La goma está esta. Si graficáramos esto, esto sería, supongamos así, la recta esa. Donde esto que está acá, este es el eje Y. Y este es el eje X. Esto que está acá, ¿qué es? B. Porque es el valor que toma la función cuando X es igual a 0. O sea, si yo me paro en este punto, X es 0, lo único que tengo, Y igual a B. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me vengo a un valor de X por acá, ¿cuánto va a valer Y? Bueno, estoy acá en este punto. Si yo quiero sacar acá cuánto vale la tangente de este ángulo, es lo opuesto sobre el adyacente. En el caso de que la función pase por ahí, que B sea 0, como en el caso que teníamos nosotros, vamos a hacer más prolijo, es esto. Si yo quiero saber el valor de A que es igual a Y menos Y sobre X. Acá tenemos los 50 que valía la carga dividido la longitud esta, que eran 10. 50 dividido 10. Eso es A, que es la pendiente. A es la pendiente. Entonces, acá Profe, en este caso, sí. 500 valía la carga, creo. Bueno, por eso, 500 dividido 10 son 50. ¿O no? Sí, eso sería A. Y a lo que yo le preguntaba es que ahí no sería A igual a 50X. X es la variable. ¿Por qué A igual a 50X? Porque, o sea, lo que no entiendo es por qué pone Q igual a 50X. ¿No tendría que ser A igual a 50X? O sea, el valor de la pendiente. Q, acá la I de lo que estamos haciendo recién, la reemplazamos por Q, porque nuestro nuevo sistema, lo que estamos haciendo ahora, no estamos en geometría, sino que estamos acá en resistencia y material, y en este eje vamos a graficar Q. Y en este X. Y esta era la curva de cómo varía Q con respecto a X. Eso es lo que estaba planteado acá en el ejercicio, ¿no? Esa era la distribución de la carga. Esta curva tiene una función igual a Q igual a 50 por X. Para X igual a 0, Q es 0. Para X igual a 10, que es el largo de toda la viga, supongamos que estos son 10, para X igual a 10, Q es 500. Es eso. ¿Está bien? O sea, Sí, ya entendí. para Q igual a 0, para X igual a 0, Q era 0. Acá. Para X igual a 10, Q es 500. ¿Está bien? Sí, ya entendí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, si yo ahora lo que quiero hacer es ver cómo varía el esfuerzo de corte, ojo, esta Q minúscula es la carga distribuida y la Q mayúscula, esta que está acá, es el esfuerzo de corte. Si yo me paro en una sección cualquiera que está a una distancia X del extremo izquierdo de la viga, por definición de esfuerzo de corte, según el desarrollo que habíamos visto, el esfuerzo de corte era igual a la resultante de todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección considerada, respecto del eje Q, ¿no? Era un eje coincidente con el Y. Entonces, si mi X vale 0, estoy en este punto, la resultante es RA. Entonces acá en el gráfico tengo RA, ese valor. Ahora, a medida que X va aumentando, acá empieza a aparecer una carga equivalente, igual a la porción de carga distribuida
que estoy tomando con mi valor X. ¿Cuánto vale esa fuerza equivalente? La fuerza equivalente dijimos que valía el área de este triángulo. El área de este triángulo, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale esa altura del triángulo gris que está pintadito ahí? Esta altura que está acá va a ser Q por X. ¿No? Profe, pero Q no era esa recta, la Sí. recta, digamos, no era la altura. No es la... ¿Qué Q decís vos? ¿El esfuerzo de corte? No. Por eso le digo, está Q minúscula y Q mayúscula. La Q mayúscula es el esfuerzo de corte. Y esta Q minúscula es la carga Q distribuida. Sí, esta es la carga distribuida. En los ejercicios que esa carga era constante, también era la ecuación de una recta, nada más que en esa recta el término variable era 0 y el término independiente era constante. O sea, la b tenía un determinado valor y el ax era 0. Acá, esta es la ecuación de la recta. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale esto que está acá, esta altura de ese triángulo, va a ser Q, o sea, va a evaluar esta función en X, o sea, 50X por X, ¿sí? Eso es esto, dividido 2, que es el triángulo. Entonces, fíjense, RA menos Q por X sobre 2. 50X era Q por X dividido 2. Entonces me va a quedar 25X cuadrado menos 25X cuadrado más RA. O sea, eso es lo que vale esto. Menos 25X cuadrado es esto. Q por X sobre 2. Como Q vale 50X, 50 dividido 2 es 25, 25X por X es 25X cuadrado. Estaba restando acá, queda restando ahí. Acá lo pasé adelante para que nos quede en la forma de la ecuación de una parábola, digamos, ¿no? Profe, ¿puede repetir lo de la altura que dijo? Porque no me queda muy claro todavía. Bueno. ¿Cuánto vale el área de este triángulo que está acá? El área de este triángulo que está acá. Eso es lo que tenemos que calcular. O sea, el área de este triángulo va a ser la fuerza equivalente. El área del triángulo ese va a ser la fuerza equivalente. El área de ese triángulo es la base por la altura dividido 2, ¿no? Sí. Ese es el área de ese triángulo. La base vale X. La altura sería evaluar esta función en X. O sea, 50X por X. Esa va a ser esta altura de acá. Claro. ¿Sí? Entonces, una vez que vos tenés este área, es lo que le vas a restar a RA. Ahora, ¿qué pasa? Esa área, a medida que X va creciendo, va aumentando linealmente. Entonces, acá se transforma en una ecuación cuadrática. Profe. Y el esfuerzo de corte va a variar de forma cuadrática. Sí. Profe, pero si la altura ahí es 50X por X y la base es X, el área me daría 50X por X dividido 2. O sea, me estaría dando una ecuación de tercer grado. No. Pará. A ver, pará. Está bien. Acá está, mira, graficado lo del esfuerzo. Esta fuerza equivalente es la ecuación, o sea, Q, que es la ley de variación acá,
de la carga distribuida, Q por X, dividido 2. ¿Sí? Esta altura acá es Q por X. Esa altura acá es Q por X. A ver, pará. Sí, Q por X. Esa es la altura. Dividido 2 para sacar el área del rectángulo. Ahora Q es 50x, o sea, te va a quedar 50 por 50x por x sobre 2. 50x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? ¿Cómo es que decís que te va a quedar al cubo? Pero, profe, o sea, ahí usted dijo que la altura era Q por X, ¿o no? La altura, no, es Q. La altura es Q. Ah, claro, ahora por sí. X dividido 2. Para hacer el triángulo, digamos. Fíjate, mirá, a ver si lo puedo hacer acá. Claro, no, me confundía que la Sí, altura sea creo que Q lo por dije X. mal yo, creo que lo dije mal yo. Pero mira, fíjate, si esto fuera una carga distribuida, uniformemente distribuida, sería esta la carga. Y si estamos en una sección cualquiera X acá, el área de esto sería esta base por esta altura. Como esto es triangular, viene así, por eso es que hacemos esto por esto dividido 2, porque el área es la mitad, la del triángulo es la mitad del rectángulo, digamos. Por eso es Q por X sobre 2. Q era la altura, X es la base, dividido 2. Entonces, volviendo acá, tenemos Q por X sobre 2. ¿Dónde está acá? Acá. Q por X sobre 2. Como Q es igual a 50x, ahí te queda 50x al cuadrado sobre 2, 25x cuadrado. Negativo. Y esta ecuación que está acá, ya sí es cómo varía el esfuerzo de corte Q a lo largo de toda la viga, porque no tengo otra cosa acá al medio que me haga cambiar la ecuación. Para x igual a 0 y para x igual a 10 metros. Entonces, si a esa ecuación la evaluamos en x igual a 0, me da RA. O sea, este valor acá, RA. Para x igual a 10 metros, me va a dar este valor que está acá, menos ¿dónde estamos? Ahí está, acá Q era igual a RA y acá en el otro punto 1667,5. Este punto que acá es donde Q se hace 0, decíamos que es un punto que es importante conocerlo, porque viendo solamente este esfuerzo de corte, yo ya sé que el máximo momento flector va a estar en este punto, que era donde el esfuerzo de corte se hacía 0 o cambiaba de signo. Entonces yo necesito conocer cuánto vale la abscisa donde Q se hace 0. Entonces, ¿qué hago? Igualo esta ecuación que había hecho, la igualo a 0, despejo X y obtengo este valor. Entonces, cuando planteo la ecuación del momento flector, ¿sí? Que sería igual a lo que hicimos antes, nada más que ahora es momento, o sea que tengo que multiplicar por la distancia. Acá, como ya tenía la fuerza equivalente, era cuadrática, acá lo multiplico por X, pasa a ser cúbica. Tengo esta otra función. Y el máximo yo ya sé que va a estar para este valor de ahí, entonces evaluamos la función en ese punto, a esta función que está acá. ¿Sí? ¿Ven? Para x0, 0. Para x igual a 10, 0. Y para x igual a 5,77, que era el donde el corte se hacía 0,
3200. Ese es el valor máximo. Profe, cuando yo pongo los valores que le dio a usted en la ecuación de momento flector, para los 10 metros no me da 0, me da menos 8,3. Bueno, puede ser ahí que vas arrastrando algunos decimales. Ah, bueno. Error de... Sí, fíjate si le pones más, algunos decimales más desde el principio y te tiene que dar 0 en este punto. Si vos empezás en este punto y digo, bueno, así como nosotros empezamos acá y decimos cuál es el momento de la resultante izquierda, como a la izquierda de esto no hay nada, es 0. Yo ya sé que acá es 0. Si yo empezara por acá y digo la resultante derecha, a la derecha de este punto no hay nada, el momento es 0. Yo sé que ahí tiene que ser 0, sí o sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Puedes subir un poquito? ¿Por qué ahí le queda por x sobre 3? ¿Por la posición de...? La fuerza equivalente. La fuerza equivalente es lo que hablamos antes de la posición del baricentro de un triángulo. Si yo estoy tomando momento respecto de este punto de la viga, ahí, RA por X. Y la fuerza equivalente por su distancia. Dijimos que la posición de la fuerza equivalente está a 1/3 de la base. Entonces la distancia de la fuerza equivalente al punto donde estoy tomando momento es X dividido 3, la altura sobre 3. Por eso que veníamos hablando antes, ¿viste? De la posición del baricentro de un triángulo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Sí. Bueno. Entonces acá la fuerza equivalente es Q por X sobre 2. Q era 50X, entonces vamos a tener 25X cuadrado por X sobre 3. Va a quedar 25X al cubo sobre 3. Aquí están, 25X al cubo sobre 3. Ese es el momento de la fuerza equivalente respecto a este punto. A medida que X va creciendo, bueno, esta ecuación me va a ir dando la curva del momento flector. Yo sé que acá es 0 y acá está el máximo, y es una ecuación cúbica, ya la puedo graficar. Fíjense, como les decía, que haciendo el esfuerzo de corte, que es el más fácil, solamente viendo esto, es más, ni siquiera me haré falta graficar esto. Yo ya sé que esta curva va a ser así, va a tener el máximo ahí. Porque Profe, lo una estoy viendo acá en el pregunta. esfuerzo de corte. Sí. Ahí es más fácil decir, bueno, hago la integral del esfuerzo de corte y me queda la ecuación. Sí, sí, lo podés hacer, pero tenés que graficarla. Si vos la haces y la graficás y la podés evaluar en cualquier punto, está Claro, bien, pero lo para podés hacer. no graficar el triángulo y todo eso, digo. Bueno, Para mí mejor. está bien. Basta que vos, digamos, suponete que tenés en el parcial este ejercicio, yo tengo que ver si averiguaste cuánto vale esta abscisa, porque en este punto es donde va a estar el momento flector máximo. Si hiciste esta curva respecto de alguna ecuación que tengas, si vos integrás esta ecuación, vas a llegar a esta. O sea, si la integrás, vas a llegar a esa. Bueno, si escribís esa ecuación y la evaluás en los distintos puntos, está bien, no hay problema. Se puede. ¿Sí? Yo pregunto porque en el Timoshenko, Ujú. cuando hace otros ejercicios, acá en este porque es distribuida, pero por ejemplo en los otros que son puntuales también, así como saca la ecuación del esfuerzo de corte Sí. y después creo que también al último lo integra. Sí, sí, es que es lo que veíamos, viste, que decíamos que es el esfuerzo de corte, era la derivada del momento flector respecto de X. Eso lo habíamos visto, cuál es la relación entre estos dos. Si este de acá es la derivada de este, bueno, este de acá es la integral de este, es la inversa. Es eso, digamos, no es que realmente es eso. Lo bueno de hacer el planteo
es entender lo que estás haciendo. ¿Está bien? Digamos, nosotros, sí. a ver, vos tenés que resolver este problema y tenés que multiplicar y dividir, y yo no me voy a decirte, no, hacé la multiplicación y la división al costado de la hoja en una tablita, que quiero saber si sabes multiplicar y dividir. Esas son herramientas que las traes de antes y acá las aplicás. Ahora en este caso estamos viendo cómo es esto del momento flector. Digamos, partimos de su concepto cuando vimos por qué aparecía el momento flector, si cortábamos la viga, que era lo que toda la porción de la viga que habíamos eliminado, ¿sí? Para restituir el equilibrio, teníamos que meter ahí una fuerza y un momento que en realidad era lo que estaba generando la parte de la viga que cortamos sobre la otra, y bueno, y ahí vamos a desarrollar cómo parecía. Después, en la práctica y a la hora de vos estar trabajando y tenés que resolver algo, y sí, no te vas a poner a hacer probablemente paso por paso cosas que ya sabés que son así, y vos estás buscando este punto, probablemente busques el camino más corto. Ahora, el tema que estamos viendo es justamente eso, entonces yo en el parcial voy a ver si entendieron eso. Vos lo podés hacer como me dijiste, ¿eh? Está bien, basta que Claro, yo decía porque la sigas integral los de la pasos. parábola es fácil. Está bien, perfecto, lo podés hacer. Ahora, si vos tenés una viga que acá venís con esta parte así, acá se corta la carga distribuida y Claro, sigue lineal. ahí cambia. Sigue lineal. Ahí cambia. Y lo que yo no quiero es que te quedes con que, bueno, lo hago como la integral, total, acá esto es fácil, y que después te encontres con que no a lo largo de toda la viga es constante tu función, sino que la viga está dividida en distintas partes. Poner que acá tengas una carga puntual agregada además. Vas a tener una ecuación hasta ese punto y otra ecuación distinta a partir de ese otro punto. Entonces vos podrías integrar una ecuación y hacer una parte. Integrar la otra ecuación y hacer la otra parte. También se puede. Pero tenés que tener bien en claro eso. ¿Sí? En este caso, sí, es mucho más fácil, como decís vos. Pero porque es un caso puntual en el que la ecuación de la carga sobre la viga, de las cargas externas, es una ecuación para toda la viga. En este caso, si nos vamos a otro ejercicio, no sé, acá, ya eso se te va a complicar, porque de acá a acá es una ecuación, de acá a acá es otra ecuación, de acá a acá es otra ecuación, y de acá a acá es otra ecuación. Entonces, todas estas curvas que te dan acá responden a cada una de esas ecuaciones en cada tramo de la viga. Pero si vos te fijás, también se cumple lo que vos planteás. Esto de ahí a ahí, que es acá una constante. Si la integro, tengo una función lineal. ¿Sí? Acá es constante, con pendiente negativo, igual que esta, tiene el mismo valor de pendiente. Cuando la integro me da esta recta ahí, y si vos te fijas, esta recta acá tiene la misma pendiente que esta de acá. ¿A dónde cambia la pendiente? Acá. Tiene una pendiente mayor, porque, bueno, acá lo estoy viendo. Esta pendiente, este valor, es mayor que este. Y acá de golpe en este punto cambia de un valor de pendiente negativo a un valor de pendiente positivo, ¿sí? Entonces, en vez de ir subiendo, empieza a bajar, y el valor de esta pendiente, ¿cuánto es? Esto que está ahí. Si vos integras esta función acá, te va a dar esta curva. Es lo mismo, es válido para todos, siempre es válido eso, porque es así. Pero nomás que acá lo vas a tener que hacer 1, 2, 3, 4 veces, bueno, vas a llegar a lo mismo. Evalúas después en cuál función está el máximo para obtener este punto, para obtener este y para obtener este. Una vez que tengo estos 3 puntos, ahí veo cuál es el mayor. Y ese es el máximo momento flector. ¿Se entiende? Che, estamos pasados con el tiempo. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, tengo una duda para hacerle, pero es más sobre lo que puede llegar a tomar teórico. Ajá. Vi que había subido el desarrollo para un triángulo del momento de inercia. ¿Nos podría pedir, por ejemplo, hacerle alguna figura en el parcial y hacer nosotros en integral? Sí. Perfecto. Sí, puede ser. Yo apunto más a las preguntas conceptuales. Por ejemplo, lo que decíamos recién. ¿Qué es el momento? Que se los dije en varias clases. ¿Qué es el momento flector? Y ponen F por X. No, bueno, no es eso. El momento flector surge, hacer el análisis. ¿Se acuerdan que decíamos, cortamos, tenemos una viga, ya sea simplemente apoyar lo que ustedes quieran?
si la cortamos en una sección determinada, qué pasa con el equilibrio, cómo hacemos para restituirlo. Si estamos hablando de momento de inercia, y a lo mejor podría decir el momento de inercia respecto de un eje X no baricéntrico, de una figura cualquiera. A ver, de una sección cualquiera. Acá. Tenemos esta figura. Si consideramos solamente la figura 1, tenemos su eje X baricéntrico ahí. Y después digo, bueno, ¿qué pasa si ese momento de inercia lo pasás a un eje que está acá? A ver, no lo voy a hacer sobre esta figura para no mezclar. Vamos a hacer acá. Digamos, tenemos un eje baricéntrico, una figura, perdón, acá, un rectángulo, bien simple, y su eje baricéntrico. Y otro eje acá abajo. Y yo digo, eje X prima. Y te doy esto solamente, no doy medida, o si querés pongo así. A y B. A, B y D. Y te digo, ¿cuál de los dos es más grande? ¿JX o JX'? ¿Esto cómo es? ¿Es así o es así? ¿JX es mayor a JX' o JX' es mayor a JX? La J' sería más grande. ¿Por qué? Y porque es la otra más el producto de... El área por la distancia. Bueno, pero si eso que le está sumando toma valor negativo, ¿se puede? ¿Restarlo? La distancia siempre es positiva. ¿Cómo? Claro. La distancia es positiva. Bien. No, siempre, no lo puedo tomar como negativo. Siempre va a ser así esto, por lo que habíamos visto. Está bien lo que respondieron. Pero digamos, tener presente lo que es el teorema de Steiner, haberlo entendido, y si vos decís que el teorema de Steiner es el momento respecto de su eje baricéntrico sumado el área y una distancia, siempre este va a ser mayor. A lo sumo va a ser igual si D es 0, con lo cual ya esto sería el eje baricéntrico. Ahora, si D es distinto de 0, y siempre el JX' va a ser mayor. Siempre. Bueno, eso lo pueden responder si entienden el teorema de Steiner. Si no, no lo van a poder responder. Bueno, por ahí un poco más ese tipo así de preguntas, que cuando pedimos justifiquen, bueno, tendrán que escribir la ecuación y decir, bueno, esto va a ser así porque estoy sumando esto y esto nunca va a ser negativo. Entonces siempre el JX' va a ser mayor que el JX. Eso, digamos, un poco la idea es eso, es hacer algunas preguntas que nos permitan entender digamos, saber si entendieron el tema, digamos. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo le quería hacer una consulta del ejercicio 8. El resto, chicos, si no tiene dudas, ¿ustedes tienen clase con el ingeniero Miotti ahora?